Buenas noches, esto es Misterio 7. Semana a semana les llevamos hasta sus pantallas casos y testimonios reales de sucesos paranormales, hechos que no tienen una explicación lógica pero que suceden aquí, en nuestro estado, a gente como usted o como yo. Por eso nuestra más atenta invitación, si usted ha sido presa de lo paranormal, escríbanos a nuestro correo electrónico misterio7@canal7slp.com o si prefiere llamarnos a nuestra línea telefónica 822-2400 y al 01801 Canal 7 de lunes a viernes y en horario de oficina. Si te perdiste uno de nuestros programas, chécalo en nuestra página de YouTube www.youtube.com/Misterio7TV. Nuestro más sincero agradecimiento a toda la gente de países como Perú, Brasil, Argentina, que nos hacen favor de seguirnos a través de nuestra página de YouTube. Puedes buscarnos a través de nuestras diferentes redes sociales, Twitter o Facebook, buscando la palabra Misterio 7 o Jorge Luis Sánchez. Esta noche nos encontramos en el municipio de Armadillo de los Infantes. Esta noche vamos a entrar al Pozo de Carmen. Un pozo que se dice llega a estar conectado con la ex hacienda La Parada y con un templo de la ciudad de San Luis Potosí. Es un lugar bello, majestuoso, y por eso, como semana a semana lo hemos estado acostumbrando, lo llevaremos a lo más profundo, a lugares donde usted quizás no puede estar, pero nosotros, a través de la cámara, los llevamos ahí. Vamos a entrar a lo que viene siendo el pozo, donde la gente venía a recolectar el agua que era filtrada. Toda esta construcción está abandonada. Vemos por ahí habitaciones, lo que era parte de la casa. Pero vamos a entrar aquí, no sin antes pedirle al profesor que nos platique un poco qué es lo que vamos a ver y a dónde vamos a ir. Ok, como tú ya lo habías contado anteriormente, vamos a entrar al pozo de agua donde se abastecía anteriormente la gente de esta comunidad, de la hacienda o ex hacienda llamada Pozo del Carmen, la cual debe su nombre a que en este lugar era propiedad de un personaje que se llamaba Fernando de Torres y que, como no tuvo descendencia, donó toda su hacienda a las Carmelitas Descalzas, quienes posteriormente, después de la expropiación de tierras, pues a ellas se les dejó únicamente el casco de la hacienda y posteriormente todos los terrenos de estos lugares fueron repartidos entre los ejidatarios. Pero vamos a entrar aquí en el pozo donde se conecta un túnel del cual es donde escurría el agua y que se recolectaba en el pozo. Y vamos a entrar unos escalones adentro, vamos a entrar al pozo. Se dice que estos túneles conectan con la ex hacienda La Parada y también hasta la ciudad de San Luis Potosí. Sí, hay una versión de que la hacienda del Pozo del Carmen, a través de estos túneles, se llega al Templo del Carmen, se llega a Cerro de San Pedro y se puede llegar hasta la hacienda de la Parada en la carretera a Zacatecas. Con un triángulo más o menos como de unos 300 kilómetros estaríamos hablando aproximadamente. Okay. Esta noche lamentablemente Gabriel Ovalle no nos puede acompañar, le deseamos pronta recuperación a Gabriel, pero sí está con nosotros Fernando Maldonado. Fernando, muy buenas noches. Tus mediciones antes de entrar aquí, vemos que hay un poste de energía eléctrica, hay luz. Efectivamente, muy buenas noches. Y sí, a pesar de que hay luz y se ve este cable que energiza solamente los arbotantes, pero pues aquí se mantienen ceros. Ya hice un recorrido por esta zona y ya se ha mantenido en ceros. Suena lógico, pero vamos a ver en el pozo y en los otros edificios a ver qué comportamiento tiene. Comenzamos con la investigación, vamos a introducirnos al pozo. Muchas historias, muchas leyendas se platican alrededor de estas
bellas exhaciendas que el estado de San Luis Potosí tiene, afortunadamente muchas de qué presumir. Estamos llegando aquí, esto es lo que vendría siendo la entrada principal a lo que era el pozo. Aquí era donde se vertía el líquido ya para que llegaran las gentes con sus cubos a recoger el agua, que era filtrada, como nos platica el profesor, a través de esta, cuidado, aquí hay otro recogido. Como nos comentaba el profesor, nosotros vamos a entrar a este túnel. Aquí vemos que dice Providencia, el año de 1886. Estamos en un lugar 100% histórico y comenzamos lo que es la investigación de esta noche. ¿Qué estamos haciendo aquí esta noche? Se nos ha platicado, adelante profesor, de muchas situaciones de los túneles, los famosos túneles que a ustedes les llama mucho la atención. Este es uno de esos en los que uno puede entrar. Vemos aquí, por donde estoy pisando, a pesar de que hay un poco de basura, es por donde viene el agua y conecta a través de estos dos carriles, a través de estas dos brechas de agua, la pila que le enseñamos en un inicio, y aquí empieza lo que viene siendo el túnel. Vemos que hay muchas vertientes, o sea, se mueven hacia muchos lados. Todo esto fue construido por humanos. Vemos algún tipo de pintura de acabado aquí, de lo que viene siendo, o mejor conocido como cenefa, se ve que estaba pintado. Vemos escurrimientos de agua. Esto más o menos nos recuerda al túnel de Real de 14, en donde a nuestro lado izquierdo iba corriendo el agua. Aquí empieza a faltar un poco de aire. Como ven, tenemos que ir caminando un poco agachados. ¿Qué fin tenía estos túneles de estas exhaciendas? ¿Estás bien, Fer? Sí. Ok. Estamos caminando en el interior de estos túneles que, repito, son más emblemáticos y de leyenda, los túneles de la ciudad de San Luis Potosí. No es fácil caminar por la posición que debemos de ir, medio agachados. Es un lugar que encierra historia. Aquí vemos otro de los recovejos que tiene este túnel. ¿Qué nos espera adelante? Usted va a ser testigo junto con nosotros de esta investigación. Hasta aquí llegamos. Por ahí se seguía filtrando el agua. Hasta acá llegó esta parte del túnel, profesor. Al parecer hasta aquí llega esta parte del túnel. Sin embargo, al parecer hay versiones de que estos túneles han sido tapados, obstaculizados, para que nadie se diera cuenta del secreto que guardaban estos túneles. Es sabido y contado por muchos que en estos túneles a veces se encuentran osamentas de gente que, bueno, no querían que se descubriera su muerte,
y los enterraban en este lugar. Aquí vemos este túnel, bueno, esta corriente del agua debe de llevar más al fondo. Sí. No sé si sigue. La parte de acá arriba. Ahora a la entrada se veía que había otro camino hacia allá. Ese también es profundo. Ese también da con pared. Parece que pudiera haber sido tapado o ese pudiera haber sido el inicio de otro túnel. Porque finalmente, profesor, ¿qué fin tenían estos túneles, digamos, para la civilización de aquella época? Bueno, para la civilización de aquella época, estos túneles servían para abastecerse de agua a la comunidad. Nada más. Nada más. Aparentemente este túnel que nosotros estamos viendo en este lugar servía únicamente para eso. Pero los túneles que existían bajo la iglesia servían para comunicarse o esconderse, principalmente en la Guerra de los Cristeros en 1929. Cuando Plutarco Elías Calles, bueno, pues le hizo la guerra al clero y elevó a delito el realizar prácticas cristianas en este país. Ok, esta es una parte de la investigación que estamos presentando esta noche, porque vamos a ir a una exhacienda, o parte de esa exhacienda. Exactamente lo que es el casco grande de la hacienda, que es la casa principal, la cual es una hacienda enorme, consistía de 100 habitaciones para estar, de cuartos para dormir, es decir, dormitorios, lo que te puede dar una idea de la magnitud o grandeza de esa hacienda, que nos puede decir del tamaño que tenía la hacienda y la cantidad de personas y animales que vivían en ese lugar. Como ustedes recordarán, en una de nuestras investigaciones que realizamos en Salinas de Hidalgo, fuimos también a lo que era una hacienda y ahí nos enseñaron un documento en donde avisaban que de Londres iba a venir un nuevo capataz a la hacienda, y dentro de las cosas como la describían, persona de 1,80, ojos azules, la descripción de toda su familia, decía acompañado de 70 esclavos para su servicio. Entonces, una hacienda que usted nos está platicando, que ahorita vamos a ir a tratar de entrar, de que estamos hablando de 100 habitaciones, que es la casa grande, con 100 habitaciones para gente, no era esclava, sino gente... Invitados, más aparte las habitaciones de la servidumbre, que bueno, dependiendo del tamaño de esa casa, pudieran superar fácilmente 50 personas que conformaban la servidumbre de la hacienda. Entonces estamos hablando de más de 100 habitaciones, o sea... Eran 100 habitaciones para estar, pero de invitados. Estaríamos hablando aproximadamente entre salas, pasillos, corredores, baños, caballerizas, aproximadamente como de entre 250 y 300 cuartos en ese lugar, o espacios. Un gran hotel para aquella época. Sí, al parecer, bueno, esta hacienda, como les contaba anteriormente, sus dominios llegaban hasta Ciudad del Maíz y hasta la hacienda de la Parada, lo que nos habla de la magnificencia de esa hacienda en esos tiempos y el auge que tenía esa hacienda y el capital económico que manejaba en esos tiempos la hacienda de Pozo del Carmen. Profesor, ¿por qué hay tantas leyendas y tantos mitos sobre las exhaciendas de San Luis Potosí? Bueno, lo que pasa es que las exhaciendas del estado de San Luis Potosí y de todo México más o menos tienen un sistema feudal, o tenían un sistema feudal donde esclavizaban a la gente prácticamente, y pues mucha de esa gente llegaba a morir en las duras faenas que realizaban en las haciendas, y muchas gentes pues incluso a veces también eran ejecutadas o matadas por no obedecer las órdenes o por tratar de sublevarse contra los hacendados. Y bueno, estos túneles también a veces servían para esconder los cadáveres de todas aquellas personas que morían en esas haciendas, y eran ocultados en estos túneles para que la autoridad competente no se diera cuenta de
de las atrocidades que se cometían en contra de la servidumbre y de la clase baja. En este caso principalmente indígenas que bueno, eran esclavizados en las haciendas, y posteriormente bueno, pues esos túneles sirvieron para ocultarse ante la persecución que sostuvo el gobierno contra los cristeros en el año de 1929, donde realizaban sus actos ceremoniales, y bueno, en esa forma podían ocultarse y esconderse y no ser encontrados por las autoridades federales para ser castigados. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién lo iba a imaginar que bajo estas iglesias o bajo estos lugares existían túneles? Si tú los sellas o les pones puerta o los tapas o los ocultas, nadie se podría imaginar que estamos bajo 30 o 20 metros bajo tierra en estos túneles, y donde pues bien nadie pudiera ser encontrado. Los trabajadores de aquella época entonces, profesor, eran pagados con la famosa tabla de arroz y con las cosas para cubrir sus primeras necesidades, su ropa, su comida. Era el pago que recibían realmente en esa época. Sí, se acostumbraban las famosas tiendas de raya, donde se les pagaba determinada cantidad de dinero, pero estaban obligados a comprar en las tiendas que eran propiedad del mismo hacendado o de la misma hacienda, donde bueno, se gastaban el poco dinero que ganaban con tanto trabajo y el sudor de su frente. Esas haciendas entonces por eso guardan tantas historias y tantas leyendas de dolor y de sufrimiento. Continuamos con la investigación. Y como semana a semana usted ha sido invitado por las cámaras del Misterio 7, entraremos a la ex hacienda de Pozo del Carmen. Una ex hacienda que nos comentaba el profesor, de las más grandes que él ha visto. Fernando, las mediciones en este momento. Pues hasta el momento normales, en ceros, como podemos ver. Y si no hay luz eléctrica, entonces pues es normal que estén así. Lo veíamos en la plaza de la iglesia, también ahí, a pesar de haber inclusive hasta manto freático, por todo esto se mantuvieron en ceros. Entonces aquí lo normal sería que todo el lugar estuviera en ceros. Profesor, ¿algún lugar en específico donde usted nos gusta llevar? Bueno, un lugar en específico sería la torre que se encuentra ahí al fondo, desde donde se podía observar a la distancia el acercamiento de enemigos o de intrusos en territorio de la ex hacienda de Pozo del Carmen. Esa torre es una torre muy llamativa, muy bonita, que tiene decoraciones muy hermosas. A pesar del tiempo que ha pasado sobre la torre, aún se pueden observar escalones que están sobre el aire, solo pegados al muro. Vamos a pasar a ese lado para percibirlo. Vemos también que es un pozo, ¿verdad? Es el pozo, la noria principal. Este es el patio principal de la ex hacienda de Pozo del Carmen. ¿Aquí lo fueron tapiando o habrá sido una fuente? Fuente no creo. No, de hecho estos pozos posteriormente fueron tapados. Ah, sí está la llave, ¿verdad? Evitar algún accidente. Sí es una llave, ¿no? Sí, de agua. De este lado tenemos no son liguillas. un paso de agua. Ah, ok. Aquí se percibe. Probablemente desde este pozo era bombeada el agua para toda la hacienda. Ok, vamos caminando hacia la torre, siguiendo como siempre a nuestro investigador de campo, Fernando Maldonado. Me gustaría que por un momento se imaginase todos estos lugares, todas estas paredes en su majestuosidad, cuando era 100% habitable. Vemos que en muchas ya el techo ha cedido. Vemos las escalinatas, vemos por aquí empezaban lo que eran las escaleras. Como vemos, ya faltan buenos pedazos. Yo creo que
que por seguridad del equipo no vamos a poder ascender. Pero esto es la toma desde abajo de lo que era la cúpula. Pero para allá arriba, Befer, ¿tú pasarías por esas escaleras de madera? Ok, Fernando Maldonado nos va a hacer favor de por la orillita. Probablemente esas ya se puedan colapsar. Sí, no. Son escaleras ahí, nada más se detienen de un lado. Profesor, una pregunta. ¿Quiénes hicieron esta majestuosidad? ¿Manos de indígenas? Generalmente las construcciones eran llevadas a cabo por indígenas bajo la dirección o mando de un capataz, quien era quien conocía la construcción o los secretos de cómo estructurar este tipo de escaleras aéreas, pero a final de cuentas quienes realizaban la labor dura eran manos indígenas, habitantes del México prehispánico, que bueno, fueron en cierta forma esclavizados y obligados a trabajar en estas haciendas y construir este tipo de construcciones aéreas. Como pueden ver, solo se sostienen de un lado del escalón. Nos podemos imaginar la fuerza que deben de tener los escalones para sostener el peso de una o varias personas ascendiendo por esas escaleras aéreas. ¿Cuánto tiempo más o menos se levantaba una hacienda? Bueno, una hacienda se levantaba dependiendo del número de personas que llegaran a laborar en ellas, pero a veces la construcción de las haciendas llegaba a durar 50, 70 o incluso a veces hasta 100 años, si contemplamos desde la construcción del casco de la hacienda, es decir, la casa grande, hasta el cercado de todos los territorios pertenecientes a la hacienda. Era una labor muy densa, muy dura, porque bueno, algunas de las cercas de las haciendas eran piedra por piedra. Entonces, bueno, imagínate el tiempo requerido y la cantidad de gentes que se necesitaban para poder circular o cercar una hacienda, sobre todo de esta extensión. Ya lo contábamos anteriormente que sus dominios venían desde Ciudad del Maíz hasta la hacienda de la Parada. Si te imaginas, es una gran extensión territorial. Fernando, la medición aquí hasta el momento. Igual, digamos lo normal, ceros. Vemos muy pocos metales, casi todo es efectivamente en piedra, madera, y bueno, pues eso hace que no se guarde mucha energía, entonces pues pareciera estar normal. Está con un mueble. Las paredes. Quedan partes de los cerrojos, ¿verdad? Huele mucho a guano.
Profesor, conclusiones de esta investigación. Bueno, como acabamos de ver, es una hacienda bastante grande. Por el tamaño de la hacienda nos podemos dar cuenta del número de personas que vivían y trabajaban en este lugar. Y bueno, pues también nos podemos dar cuenta del número de hechos o sucesos que pudieron haber sucedido en este lugar. Algunos sucesos pudiéramos decir trágicos, algunos no tan trágicos, y bueno, pues los ceremoniales o rituales que pudieron haber celebrado aquí las carmelitas descalzas en este lugar, bueno, pues pudieran ser algunos de los motivos por los cuales se dice que en estos lugares se escucha que habla la gente o que camina o corre por los pasillos. Esas pudieran ser algunas de las razones que bueno nos pudieran explicar los sonidos o ecos que quedan guardados en el tiempo y en el espacio. Pero como podemos ver, bueno, pues el número de personas y animales que habitaron este lugar pudieron haber producido una gran cantidad de historias que bueno pudieron haber pasado a través del tiempo y el espacio, y sus sonidos los podemos escuchar a través de esos ecos que pasan a través del tiempo de un periodo a otro. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Fernando, las conclusiones de esta investigación, pese a que los campos electromagnéticos se mantuvieron siempre en cero, las leyendas, las historias que nos han platicado de los sucesos que se viven aquí. Pues mira, otra vez uno de esos lugares muy interesantes. Sí, efectivamente, como dices, creo que lo normal es eso, que estuviera en ceros, no hay energía eléctrica, pero bueno, el lugar sí guarda pues una historia que valdría la pena ir descubriendo. Es poco conocido tanto en San Luis Potosí como a nivel nacional la existencia de este lugar, y valdría la pena investigarlo ahora desde el punto de vista histórico. Ya vimos que en energías electromagnéticas y todo esto está tranquilo, pero sí el valor histórico creo que es importante. La población en general es muy interesante, el tipo de vegetación que tiene, todo esto vale la pena tanto visitarla como investigar un poco más. Las paredes con nostalgia del pasado. Sí, bueno, pues vemos una construcción muy bien hecha. Se ve que tuvo un proceso de diseño, de proyección con algún arquitecto, y algo muy bien logrado, que la verdad es una lástima que esté así de abandonado. Es un lugar que bien podría servir todavía para habitación, para hotel, para muchas cosas. Creo que sí vale la pena que se voltee a ver este espacio. Leyendas muchas, historias más. La mejor, la que en familia se cuenta. Esto fue Misterio 7, y recuerde, antes de apagar la luz, revise, porque quizás alguien más vio el programa con usted. Muy buenas noches.